Movie y La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Que es un poco algo que ocurre con ciertas películas o contenidos que quieren como retratar la vida virtual y lo hacen de una forma muy que replican lo mismo que ya ocurre 100% en las redes, sin hacer como ese distanciamiento o esa como cambio de mirada, ¿no? Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Hay una confusión muy grande, yo creo, en cómo se mira las obras de arte hoy en día, ¿no? También como si fuesen objetos que nos tuviesen que decir cómo vivir o cómo comportarnos o cómo debería de ser el mundo, cuando yo creo que es mucho más complejo, ¿no? En este episodio se habla de la manera en que el cine puede representar las dinámicas digitales y señalar las violencias que en ocasiones estas reproducen. Valeria Hoffman es una directora y guionista de Chile. Su trayectoria comienza como miembro del colectivo documental Mapa Fílmico de un País, MAFI, con el cual realizó los largometrajes Propaganda, Dios y Oasis, presentados en Visión Dugel y La Berlinale. En 2017 se une como guionista al proyecto Volver a Casa, de Catalina Alarcón, cuyo componente de realidad virtual se estrenó en la competencia inmersiva del IDFA. En 2023 se estrena como directora su cortometraje Alien 0089 en el Festival de Sundance, donde obtiene el premio especial del jurado de la sección Midnight. Desde entonces, este trabajo en el que explora la violencia y el hostigamiento en la comunidad gamer ha conseguido importantes reconocimientos en festivales como Clermont-Ferrand, Montreal, Guanajuato y Praga. Por otro lado, Gala Hernández López es una artista, investigadora y directora de cine de España. A través de cortometrajes, performances y publicaciones, ha examinado los imaginarios y las narrativas que circulan en las comunidades virtuales, así como las ficciones compartidas que el entorno digital ha inspirado en nuestro inconsciente colectivo. Entre 2022 y 2025, realizó una trilogía de obras experimentales y documentales alrededor de las subjetividades masculinas inmersas y permeadas por las ideas de la comunidad incel y las criptomonedas. La mecánica de los fluidos, For Here Am I Sitting in a Tin Can Far Above the World y Más 10K han sido seleccionados en escenarios como la Quincena de Cineastas de Cannes, la Berlinale, Doc Leipzig, IDFA y Clermont-Ferrand. Valeria y Gala se reúnen aquí para hablar de sus trabajos como ensayos, en los que el cine dialoga con la contemporaneidad tecnológica y las posibilidades expresivas del lenguaje y los medios virtuales. Hola, entonces estás en Berlín ahora. Sí, estoy en Berlín. Vivo entre Berlín y París. Ah, y estuve perfecto. en México hace poco, de hecho. ¿Ah, sí? En ¿A Ambulante. qué? Ah, me encanta Ambulante. Uh-huh. Sí. Yo la primera vez que vine a México sola fue por Ambulante también. Sí, me trataron súper bien y hice un taller ahí, justo de los temas de los que vamos a hablar un poco. Sí, total. Sí. Claro, yo cuando fui a Ambulante fui también a dar una charla por un proyecto que era VR, que era de uso de realidad virtual en cárceles. Un proyecto muy interesante y me encantó. Episodio 5. Un lenguaje contemporáneo. Nada, me emociona conversar contigo. Yo había visto la mecánica de los fluidos en Cartagena, en el festival, que estábamos dentro de un mismo programa como similar, que es interesante porque a veces en los festivales de América Latina ocurre que, por ejemplo, en mi corto Alien, de repente se mezcla como en un mundo de documentales muy distintos. Por lo general, en Europa sí ocurre que hay como algo más específico de realidad, de realidad digital, de temáticas más como similares. No sé si te ha pasado a ti que a veces poner un corto así con cosas muy narrativas o muy convencionales queda como un mix. Bueno, es todo el arte de la programación, ¿no? Que a mí me parece casi...
Bueno, muy parecido al montaje, ¿no? O sea, yo he visto mis pelis destruidas, o sea, literalmente destruidas por las películas que venían antes y después, o sea, como... Sí, también depende mucho del tipo de festival, porque hay festivales que no tienen ese margen de generar como una temática o de, por ejemplo, Cannes, ¿no? que tenían 10 cortos. Claro, claro, ahí no había manera de de programar. integrarse. Claro, entonces era como una especie de sesión esquizofrénica en la que de pronto había una comedia mezclada con o sea, ritmos súper diversos y eso es una pena porque cuando el gesto de programación es acertado, creo que de pronto la película se eleva y hay algo como que surge y la ves como si nunca lo hubieses visto antes. O sea, hay algo como en diálogo con las Sí, pelis, con las imágenes que hay antes y después, que te revelan cosas de tu propia película. totalmente. Sí, en ese sentido yo vi tu corto en un buen contexto porque ahí hubo una programación breve, creo que eran 4 cosas, y que estaban dialogando, que era parecido, no me acuerdo qué título le pusieron. Ujú. A mí me pasó con mi película en Rotterdam, que también ocurrió algo muy lindo, que nos hicimos muy amigos con los otros directores que tenían proyectos, que ocurrió lo que tú dijiste, pero claro, la mayoría de las veces ocurre como que la programación puede destruir el corto o a veces al revés, el trabajo de uno es el que perjudica, Mm, no sé, la emoción o el tono de otra cosa que viene antes o después. mm. Es todo un Sí. tema Sí, cuando se hacen es un cosas. tema... A mí me fascina mucho, creo que me hubiese gustado ser programadora en otra vida y de hecho ahora estoy programando para La Casa Encendida un ciclo de cine, justo de cine internet, cómo el cine reflexiona acerca de las pantallas, de las nuevas subjetividades computacionales y todo esto. Y me lo estoy pasando, la verdad, muy, muy bien como programadora, pero claro, no podría hacer esto como regularmente. Sí, sí, de hecho creo que en España, yo viví en España un año en Madrid Mm, eh, y creo que ahí aprendí lo que significaba programar, como que habían más situaciones, la casa encendida u otros lugares donde habían programaciones que juntaban cosas de manera, sí, como con una reflexión detrás y una propuesta para conversar. Y claro, me ocurría que antes de eso para mí era como cine de mujeres, cine indígena, cine, mm, como esas temáticas que a veces son un poco, sí, como que no permiten como ampliar los temas o llevarlos a otros lugares. mm, Yo te quería preguntar mm. de tus cortos, ¿cómo es ese proceso de escritura? Como que encuentras los materiales y ahí comienzas a producir el texto o nace antes el texto. ¿Cómo es el orden o cómo es el proceso de escribir una Mm. película así? Depende de la película, es que han sido procesos bastante distintos. La mecánica de los fluidos y For Here, el segundo, que tiene un título larguísimo, al final siempre lo acabo llamando For Here, pero Sí, esto es caer en mi propia trampa porque pensé que era muy divertido ponerle un título muy largo a una película y luego me di cuenta de que era un error, porque cada vez que iba a festivales los propios programadores no eran capaces de decir el título de la película. sí, Cierro paréntesis. Pues, sí, o sea, estas dos películas sí que han sido procesos más lineales, o sea, como de empezar con una fase de investigación, de lectura, y luego como una cosa más de campo como de etnografía digital o de etnografía, buscando imágenes, descargándome vídeos, porque claro, son pelis que hice sin rodaje, ¿no? No, sí. de hecho, la segunda la hice yo sola, o sea, completamente. Solamente intervino al final del proceso, intervino un diseñador de sonido, pero yo hice todo, o sea, todo. Entonces, al final son películas realmente eso, pues de escritorio, ¿no? Si se quiere.
y que sí que surgen de un proceso de investigación y luego de intentar articular esas ideas teóricas con una narrativa, porque a mí sí que siempre me importa o quizá naturalmente me sale así, ¿no? Que haya un personaje, que haya como un viaje emocional también, que no sea puramente intelectual, ¿no? Y ahí está un poco el reto, yo creo, de mis pelis y de este género híbrido del ensayo, como ¿no? de investigación y cómo conseguir una forma que consiga contener en ella, como por un lado, pues una especie de densidad teórica bastante exigente con el espectador de alguna manera y por otro lado que en esa reflexión teórica quepa la emoción. Que eso es algo que a mí me obsesiona, ¿no? Como que quepa el conmoverse por algo, ¿no? Que de pronto no sea únicamente pura razón y pura racionalidad fría, ¿no? Sino que en el viaje del personaje o en la voz en off, de alguna manera haya afectos también, ¿no? Y haya una sensibilidad, una ternura, una vulnerabilidad. Yo creo que en las voces en off que escribo suele haber como una fragilidad, una vulnerabilidad. Total. Y también eso es lo que permite que alguien que no conoce cierta tecnología o cierta plataforma o cierta aplicación pueda conectar con la película, aunque nunca se haya metido a un foro de Reddit o nunca se haya metido a una app determinada o las criptomonedas que hablábamos, que creo que a veces esa es como una distancia, una barrera que a veces puede tener una película que es de 100% hecha como con lo digital o con herramientas digitales. Y las que, no sé, percibo que sí logran como traspasar esos porque justamente logran poner esa ternura, esa vulnerabilidad que dices en las historias. Claro, que al final eso es universal. ¿Y por qué te gusta tanto este coche? Bueno, un Lamborghini actualmente, sobre todo aquí en Tarragona, en Barcelona, ¿cuántos has visto por la calle? 0. Igual que yo, vamos bien. Un Ford, la mayoría de gente puede llegar a tenerlo. Un Lamborghini ya es como más escaso, más exquisito. Al final va a ser como un check, un logro en mi vida. Ya. ¿Y en un mapa de sueños qué pones normalmente? Al final el mapa de sueños refleja aquellos sueños que yo quiero alcanzar. Te lo pones en un sitio donde sepas que vas a pasar la mayoría parte del tiempo y cada vez que pasas por ahí lo ves. Y lo ves, y lo ves, y lo ves. Acabamos de escuchar un fragmento de Más 10K de Gal Hernández López. Me llamaba la atención porque veía que tú tienes como esta trilogía y ahora que lo pienso, yo estoy con el corto que hice y los 2 proyectos que quiero hacer, siento que ocurre un poco lo mismo, ¿no? Como que te pones a investigar de un proyecto y se te ocurren como ideas para el siguiente. ¿Te ocurrió así a ti con tu proceso o...? Sí. A mí ahora también siento que igual la película en la que estoy trabajando ahora no tiene como mucho que ver con estas temáticas de mundos digitales, tecnologías digitales y personajes masculinos, que ha sido un poco mi tema hasta ahora, ¿no? Como también la masculinidad entretejida con estas redes digitales y de pronto estoy haciendo una película primero de ficción, que es mi primera ficción, o sea, no había hecho ficción antes, con un personaje femenino sobre la maternidad y el embarazo y la relación que la mujer tiene con su capacidad reproductiva, digamos. Sí que hay algo de tecnologías digitales porque ella trabaja... estudia los murciélagos y graba los ultrasonidos de los murciélagos con un detector de ultrasonidos y luego los visualiza como con un software que visualiza los gritos de los murciélagos que son inaudibles para nosotros. Me encanta. Suena bien. Sí, pero o sea, digamos que hay un poco de tecnología, o sea, como de prótesis tecnológicas en su trabajo y pasa ligeramente en el futuro, como en el año 2040, no se sabe muy bien, pero es como un futuro cercano. Pero sí que es verdad que nunca planeé hacer esta trilogía
O sea, que me fueron surgiendo o sea, la curiosidad la fui alimentando película a película, ¿no? O sea, primero quería hacer la mecánica de los fluidos. Sí que bastante rápido me di cuenta de, wow, o sea, aquí hay material de como field, ¿no? Sí. Para hacer más pelis, porque es infinito. Cuando me puse ahí a bucear por internet y luego me pasó una cosa, que es que me robaron dinero. ¿Cómo? Sí, o sea, me estafaron por internet y me robaron bastante dinero para comprar criptomonedas. Ah. O sea, digamos que con mi dinero compraron criptomonedas y ese dinero lo perdí porque, claro, no puedes... Una de las especificidades de las criptomonedas es que son untraceable, o sea, no puedes Sí, traquear, rastrearlo. Y ahí fue cuando me empezó a interesar el tema de las criptomonedas y de ahí mi segunda peli que tiene que ver con las criptomonedas y la tercera también, pero de alguna manera la primera curiosidad fue totalmente un poco aleatoria y totalmente personal, porque pensé, ¿qué es esta tecnología que no se puede rastrear? ¿Cómo no? ¿Cómo puede ser esto? Entonces me puse a investigar y me pareció muy interesante y al mismo tiempo estaba leyendo los periódicos en España que estaba pasando todo esto de la educación financiera y de un poco el boom de criptomonedas entre la gente joven. Sí. Y ahí seguí como... Nosotros pagamos la parte virtual del cortometraje con criptomonedas, de hecho, porque todo el 3D lo hicieron en Argentina y pasar dinero a Argentina, la situación económica actual, o sea, todo era problemático y ahí no funcionó a favor, pero yo no hice nada, o sea, no tengo idea. Me lo explican y realmente es difuso y en ese sentido tus dos cortometrajes que tratan ese tema, o sea, creo que sirven para entenderlo como desde el sentido profundo o metafórico de la criptomoneda, pero sí, es complejo de Sí. poder captar y moverse y qué mal que te robaron. Ahí es cuando uno dice... Esto digital es demasiado tangible por otro lado. Me lo merecía un poco, quiero decir, cometí bastantes errores garrafales en ese día fatídico. Fue muy naif y muy estúpida cuando, bueno, en fin, no voy a entrar en detalles, pero quiero decir, aprendí la lección, no volverá a pasar. Pero mira, de pronto saqué 2 pelis de la experiencia, o sea que... Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Valeria Hoffman y Gala Hernández López hablan de algunas de sus películas favoritas. Últimamente he ido mucho al cine, que también lo agradezco de vivir en México, que me ha tocado que hay más salas de cine o he estado en instancias donde he podido ver más películas que las que veía cuando estaba en Chile. Y como que cuando veo una película que sí funciona, o que sí me emociona, siento que ocurre algo que es medio inexplicable y no entra como en esa lógica productiva. O sea, justamente porque no es como útil o no es comparable con estas circunstancias, me convenzo de que sí. Pero me pasa con los libros, me pasa con la poesía, como mientras más desconectado esté incluso como de esa lógica de qué útil es como para la vida en términos de supervivencia, creo que me hace más sentido. Pero claro, ahí cuesta. O sea, pero creo que algo que sirve para volver a recargarse quizás de energía y convicción es cuando uno ve una buena película. Es verdad.
Eso pasa. No sé. Me pasó Sí, hace poco. que sales como... Sí, me pasó hace poco viendo la última peli de Kauter Benania, la de La voz de Hind Rajab, la de la niña esta que mataron en Palestina, que se estrenó en Venecia, que creo que ganó el León no la he de visto. Plata. Y efectivamente fue una experiencia, sí, ahí sí que cuando terminó la película pensé, wow, hacía tiempo que no sentía la necesidad, o sea, la urgencia de hacer cine de esta manera, ¿no? O el convencimiento de que el cine tiene un poder muy fuerte, ¿no? De cuestionarte cosas a nivel muy, muy profundo, ¿no? Sí, me pasó con esta peli. Sí. Bueno, no sé si como de películas así importantes o fundamentales imposible elegir la favorita, pero como a veces puede ser porque tienen, claro, un mensaje muy claro y son contingentes y de pronto es algo más pequeño y mínimo. En tus entrevistas también vi como, o en tu película de hecho que mencionas a Chantal Akerman, Sí. que es una amada. A mí hay como una trilogía ahí de mujeres que me inspiraron mucho en ese sentido, que está Chantal Akerman y Marguerite Duras y Maya Deren, sobre todo como en presentar como estas narrativas muy simples, como una mujer en su espacio, y cómo ese espacio se amplía y se convierte, o sea, y se subvierte, ¿cómo se dice? Bueno, subvierte completamente el sentido de lo que significa estar sola en tu casa. Por ejemplo, pensaba en Meshes to the Afternoon. Increíble. Que la adoro. O el de Chantal Akerman, que tiene una que me da risa, que a veces no la mencionan tanto, que se llama El hombre y la valija. Ah, esta no la he visto. Que le presta la casa a un amigo mientras ella se va de viaje y luego regresa y como que le da pena pedirle que se vaya de la casa y empieza como a habitar solo su dormitorio y se empieza a llevar todas las cosas de la casa a su dormitorio. La tele, los platos, se pone a cocinar. Como que ese sentido de hackeo quizás me interesa en el cine, como cuando un personaje, en vez de hacer como lo que debería hacer con los objetos que tiene o los espacios que tiene, como que cambia totalmente el sentido. Y se queda como recluida en su habitación. Sí, y ella actúa y es muy chistoso. Se queda recluida. Sí. No la he visto esta. Vi hace poco de Ackerman la de Toute une nuit, que en español imagino que se llama Toda una noche y que es fantástica. O sea, no sé si la has visto, pero es toda una noche. O sea, pues no sé la dificultad de escribir un guión así, pero porque no hay ningún tipo de trama y son simplemente momentos íntimos, casi silenciosos, no hay apenas diálogo entre distintas personas que vas viendo pasar y lo único que tienen en común es que todo les pasa esa misma noche, ¿no? O sea, es como si vieses una noche en la Tierra, ¿no? O sea, como sí. Con desconocidos, porque no sabes quiénes son. O sea, van pasando las escenas y son escenas a veces muy íntimas, a veces no tan íntimas, ¿no? Pero... y casi silenciosas, o sea, casi sin diálogos, todo como muy gestual, muy de puesta en escena, de los gestos, ¿no? Como todo. Y me encantó, es súper hipnótica. La quiero ver, me la anotaré. Sí. Es que estoy viendo muchas pelis que pasan de noche ahora, si tienes recomendaciones. ¿Ah, sí? ¿Por qué para tu película? Sí, porque pasa mucho de noche la peli, sí, la largo. Porque creo que hay algo en la noche, como hay algo en la noche donde todo, ¿no? Todo el orden de las cosas se subvierte y se altera. ¿Sabes que me acordé de que hace poco fui a una masterclass de Verena Parabel? Me encanta también. Me acordé también porque ella en su fondo, como de la presentación, tenía una imagen de un murciélago y tenía algo que ver con su próxima película. Y después, ¿sí? Sí. Y después bromeó y dijo, bueno, pasan más cosas en la película para que no crean que estoy haciendo una película sobre murciélagos solo porque puse esta imagen. Pero se podría investigar. Anda, no tenía ni idea, lo voy a buscar, claro. Y ella tiene otra, bueno, con su Classic dupla, que la quiero ver, que no la he visto, que es de soñar, que se llama como soliloquio, somniloquio. Sí. Y que, bueno, no sé, está grabado en un estudio, entiendo, no sé si que habrá sido de noche, pero sí se vincula con el sueño y como con esas
también ocurre algo con la identidad en la noche que se disuelve un tanto, entre que se te confunde la gente porque no la puedes ver bien y uno mismo si sueña como que te diluyes en otros. Es interesante en ese sentido la noche, como esa confusión. Segunda parte. Yo estaba pensando, o sea, justo que de alguna manera, en realidad yo siempre hago mis pelis también como desde una posición como de lurker, o sea, de no pertenecer a la comunidad de la que estoy hablando, la que estoy intentando retratar. Y he leído también esta mañana que tu historia ¿De dónde surge Alien 89? Es una historia, inspirada en una historia real, pero que yo pensaba cuando vi la película que tú eras una gamer como super nerd y que te encantaban los videojuegos, y de pronto he creído entender que no es el caso. O sea, que también es algo como que le pasó a otra persona y que tú de pronto te interesaste por... Sí, es interesante lo que dices como de no pertenecer o ser un outsider, porque efectivamente, sobre todo con lo que nos ocurrió a nosotros que hicimos el corto investigando, era que los gamers que se declaran a sí mismos gamers son súper defensores de esa etiqueta, ¿no? Y que si lo vinculamos con lo económico, incluso también tiene que ver con ciertos como gadgets que tienes que tener, con ciertos juegos que tienes que jugar, con cierto como consolas o espacios o Twitch, ¿no? También se confunde ser gamer con ser streamer. Entonces ahí empezó como a tensarse ese concepto, porque yo jugué muchos videojuegos durante mi infancia y todo lo que hago un poco viene como alimentado por esos videojuegos que yo jugué en el computador, nunca Nintendo ni nada, y que me siguen como acompañando, que estaba sobre todo uno que se llamaba Myst, que hasta el día de hoy como que yo creo que sueño con ese videojuego, que era como primera persona, pero esos que vas como avanzando como stop motion, así clic y avanzas. Stop motion. Sí, un stop motion videojuego. Y cuando hacía las entrevistas o estaba investigando era como, pero tú no eres gamer. Y la protagonista del corto tampoco es una como gamer así de manual. Y eso me pareció interesante, como el usuario no ideal del videojuego. Porque, claro, se diseña el videojuego pensando seguramente en un hombre de Estados Unidos, de cierta edad, que lo va a jugar de cierta forma, y me parecía interesante ya, ¿qué pasa si lo juega esta chica y no pertenece como a un equipo? Que también era algo interesante, que cuando juegas en estos videojuegos en línea muchas veces se hacen equipo y eso te protege como de los maltratos, el bullying, porque tienes como, tu pandilla virtual. Y este caso se inspiró en una ex compañera de colegio que mandó como este video testimonial a todas sus redes por Facebook, y a mí me llamó la atención y dije, ok, voy a ocuparlo como para armar este cortometraje, pero como que no seguí preguntándole a ella más de su vida, sino que me interesó sobre todo el gesto de grabarse, y todo lo que decía ella en este video, y que realmente se puso como un sinfín blanco, muy casero, como que toda esa puesta en escena. ¿Y qué decía ella? Porque es que cuando leía la historia tal como la contabas en tus entrevistas, me parecía tan extraño. O sea, ella realmente lo que estaba era quejándose de bullying, ¿no? Una especie, ¿no? de acoso, o sea, de que al ser mujer y gamer era eso, ¿no? Pero sí, explotó. Y también el discurso era muy como fragmentado y desordenado, y yo creo que hablaba de una confusión, pero que no sé si fue evolucionando en mí este tema, porque primero yo decía, bueno, hay una confusión entre qué es real y qué no, y luego era, al final todo es real, o sea, su experiencia, y es lo que ella está sintiendo y es lo que le está pasando, y conectándolo con otras cosas como sus dificultades para encontrar trabajo, para llevar su vida como tangible. Entonces creo que fue como un medio de expresión, y por eso por eso es que el cortometraje no es más una exploración, que eventualmente aparezca una persona y tú veas que efectivamente está en su casa, sino que es más bien retratar un estado mental de alguna forma. Sí,
Total. Que a Lo todos nos sentí pasa, así. que lo sentimos como de repente desfragmentados y completamente disociados de qué está pasando en un lugar y el otro. tema de la salud mental en estos espacios digitales y cómo, ¿no? O sea, la comunidad incel era, bueno, un tema que a mí me marcó mucho al hacer mis investigaciones y cuando leía sobre la comunidad, las estadísticas de depresión, ansiedad, incluso esquizofrenia, psicosis, eran Sí. muy, muy altas, como muy superior a la media. Y claro, yo creo, o sea, inevitablemente piensas, claro, es que son hombres que pasan muchísimas horas, que están muy desconectados de una, sí, como de un contacto carnal, epidérmico, o sea, físico, ¿no? Con Sí, otros como cuerpos. de redes de apoyo, donde todo puede ocurrir. A mí el otro día también leía, ¿dónde lo leí? Durante la investigación de Alien, creo que existe en Estados Unidos algo que se llama como la defensa Matrix, The Matrix Defense. O sea, personas que llegaron y dispararon o mataron a un montón de gente y luego a la hora del juicio dicen que creyeron que estaban en una simulación y por eso lo hicieron. Y como que ya hay antecedentes de que se ha ocupado esa defensa en un juicio. O sea, de que existió una confusión real. Y otra cosa que me parecía interesante que, bueno, nos comentaban de nuestras películas en común era como el vínculo con el terror o con algo que produce miedo de alguna forma. Quizás sí tiene que ver con ese inconsciente colectivo que estás hablando, ¿no? Porque al menos en mi corto yo nunca pensé que voy a hacer que Alien sea de terror. Nunca fue un objetivo que fuera de terror. Y luego cuando estrenó como que empezó a entrar en ser programado como un cortometraje de terror y gente diciéndome esto es una pesadilla. Y Bueno, me es una pareció pesadilla. interesante. Es una pesadilla, pero es verdad, sí. A mí Y también con la me lo han mecánica de los fluidos ocurre eso. Pero es interesante porque, claro, Sí. es tierno, es como, por otro lado, una carta romántica, pero tiene este factor de terror. De la violencia, ¿no? O sea, creo que así, yo recuerdo una mujer que me marcó mucho después de la proyección de la mecánica en Cinema du Réel, que estaba completamente sobrecogida. Esta mujer como que levantó la mano que quería como hacer una pregunta y no podía hablar. O sea, estaba realmente muy, muy, muy sobrecogida y no alcanzaba como a formular, a articular un discurso, y yo de pronto sentí que la sala estaba como muy cargada, como que había mucha emoción ahí como en el aire y de pronto dijo, es que no sé, solo quiero decir que tengo mucho miedo, tú no tienes miedo, me dijo. Wow. Sí, y entonces, claro, yo ahí, bueno, se me puso la piel de gallina, estuve a punto de llorar, pensé, no puedo llorar aquí en medio del la Q&A, un poco de coro, y entonces pues me retuve, pero claro, yo estaba completamente con ella en ese miedo, o sea, pero le dije, sí, yo también tengo miedo. Y creo que ahí, bueno, sobre todo como mujeres, ¿no? Porque creo que ahí hay un tema muy claro en común, ¿no? Que es la violencia contra las mujeres y cómo se expresa en Internet y cómo de alguna manera casi Internet la ha hecho más real. O sea, hay algo como que en el hecho de que se pueda expresar así, de que haya hombres que pueden postear en los foros insultando, amenazando, ¿no? Que de pronto hace que lo tienes muy presente. Sí. El odio que hay a las mujeres. O sea... Sí, totalmente. Como esa pérdida del control y como de simular y como totalmente el anonimato es muy fuerte. También pienso como la posibilidad de ver estas como tecnologías y eso, porque a veces me da la impresión de que muchas personas ocupan redes sociales de forma como inocente o de cierta forma que es para la cual la aplicación está diseñada y cuando empiezas como a moverte un poco más fuera de ese camino y te vas como al foro más secreto o ver estas como expresiones de violencia como en un espacio que parecía como a salvo,
Yo creo que también eso produce un efecto. Sí, a mí me produjo mucho paranoia también. Sí, porque además es verdad que estos espacios suelen no estar tan a la vista, pero cuando yo me puse a investigar y me empecé a meter en foros que eran un poquito más oscuros, tipo que ya no, o sea, ya te tenías que crear un usuario, incluso a veces tenías como que pasar por una serie de entrevistas con el moderador del foro para que te autorizase a abrirte la cuenta. Y ahí ya notas que estás un poco bajando a las cloacas de Internet. De Internet. O como sí. ¿no? A un círculo más abajo del infierno. O sea, es como, mira, estoy bajando. y ahí empecé, claro, a ver material que incluso yo misma... O sea, me afectó mucho, obviamente, pero incluso yo misma también como directora pensé, no quiero poner esto en la película. Claro. O sea, yo hice de filtro, porque si hubiese puesto en la película el material que yo encontré, entonces sí que yo creo que la prohíben la película. O sea, también era una cuestión ética, ¿no? Como de yo no quiero ser una cámara de resonancia, o sea, no quiero ser un espacio, no quiero que la película sea un espacio de resonancia que replique esa violencia, ¿no? O sea, que la vuelva a ejercer de alguna manera sobre el espectador, o sea... Que es un poco algo que ocurre con ciertas películas o contenidos que quieren como retratar la vida virtual y lo hacen de una forma muy que replican lo mismo que ya ocurre 100% en las redes, que sin hacer como ese distanciamiento o esa como cambio de mirada, ¿no? Que me parece interesante de, claro, en este caso empatizar y tratar de conectar con ese personaje. Mi nombre es Sabina Maldonado y lo que van a ver a continuación es un resumen de 5.000 horas de juego más o menos, como 10 terabytes de data condensada y los últimos años de mi vida. Espero lo disfruten. Lo que ven es lo que ve mi usuario Alien0089. Los otros jugadores del equipo se dejaron matar al tiro, ¿ven? Y yo quedé sola. Primero pensé que era coincidencia, otro, ¿no? ¿Quién le dispara a esta huevona? Este juego se hizo frecuente. Acabamos de escuchar un fragmento de Alien 0089 de Valeria Hoffman. Me acuerdo, como hablando de preguntas en Q&A, me acuerdo también una mujer que estaba muy afectada después de ver el corto y que me apuntó y estaba muy enojada conmigo de que en el fondo el desenlace que tenía la película y que no haya como casi que esta chica asesinado a todos los que la estaban atacando y casi que me dijo como que yo había matado a la protagonista, a la chica, como tú la mataste, y yo no mataba a nadie. O sea, ella hubiese querido que al final ella se vengase. Yo ¿no? creo, sí. Sí, es lo que ella te estaba... Claro. Sí, bueno, ahí es otro tema, yo creo también que tiene que ver con si el cine tiene que regirse por cómo nos gustaría que fuese el mundo, ¿no? Que a mí es esto que me parece que es súper peligroso, que sobre todo desde la izquierda o desde posiciones más progresistas, a veces yo creo que este tipo de consejo, ¿no? De por qué la película ella no puede vengarse. Ya, bueno, pues que mi película no es un manual de instrucciones de cómo debería ser el mundo. Claro. O sea, no, ese tipo de cosas, ¿no? De decisiones de guión morales, como yo no creo que tengan que ser. O sea, también me pasa que estoy escribiendo una película ahora en largo y me hacen consejos de este tipo a veces, ¿no? Me dan consejos de, bueno, pero es que, por ejemplo, el otro día me criticaron que igual mi película hasta la hora, como los primeros 50 minutos, no pasaba el test de Bechdel. El test de que haya dos mujeres hablando, o sea, como que me criticaban que faltaba feminismo en la película, como solidaridad femenina, ¿no? Como dos personajes femeninos hablando de un tema que no fuesen los hombres, porque mi personaje no habla. O sea, quiero decir,
Mi personaje pasa una gran parte de la película sin interacción, o sea, sin casi apenas ninguna interacción humana, y tiene un jefe que es un hombre. Bueno, Claro. Y de pronto este tipo de consejos, no, yo creo que tendría que tener una amiga para mostrar, ¿no?, que las mujeres tenemos solidaridad entre nosotras y tal. Guau. Ya, pero es que yo no estoy dando una clase de psicología barata, o sea, no, quiero decir, no es como... Sí, hay muchas exigencias también, y cuando se proponen personajes que no calzan en los clásicos roles que siempre tenemos y conocemos, y que, claro, si tiene que tener o no pareja, sí o no amigas, y yo creo que cada vez más hay personajes que están, y personas que están súper solas o que tienen pocas interacciones, pese a que están como todas las posibilidades abiertas de que sean más que antes, como que se produce el efecto contrario y ocurren eso en las películas, y me parece interesante ver qué pasa también con una persona que está sola y se está relacionando igual con el mundo, con las cosas que hay ahí, con su cuerpo, con su espacio, su hábitat, su espacio doméstico, su computador, que son las interacciones que mucha gente tiene ahora. Sí, Pero sí, claro, no, estamos total. como acostumbrados a acompañar al personaje como con todo el set de la casita. Justo, que además tiene que ver también con el tema de la violencia, con el tema de cómo mostrar la violencia, con el tema de qué ética tienes, ¿no? Que yo creo que ahí hay una diferencia para mí entre la ética y la moral, ¿no? Pero como cineasta, como documentalista, como cineasta de ficción, da igual, y de qué manera navegas, ¿no? A mí, una mujer también que había visto La mecánica de los fluidos me dijo muy enfadada, esto por supuesto fue en Estados Unidos, porque creo que el único país en el mundo, quizá junto a Canadá, donde se me hubiese podido decir esto, es Estados Unidos, me dijo, you put me in a forced intimacy with incels. Como la película estaba me molesta. ha puesto... Sí, tipo, me has confrontado de manera íntima, me has puesto una intimidad forzada con los incels que yo no te he pedido y no me has avisado, no me has preguntado. Wow. Heavy. Heavy, ¿no? Porque yo O sea, le dije, es de lo que se trata el cine, finalmente. claro, ¿no? O como tú has matado a tu chica, ¿no? En tu película. Sí, claro, sí. bueno, ya nadie quiere que muera esa chica. No significa que tú deseas que esa chica muera, ¿no? Pero quiero decir que hay una confusión muy grande, yo creo, en cómo se mira las obras de arte hoy en día, ¿no? También como si fuesen objetos que nos tuviesen que decir cómo vivir o cómo comportarnos o cómo debería de ser el mundo, cuando Claro. yo creo que es mucho más complejo, ¿no? Y yo claro, Sí. yo a esta mujer le dije, bueno, es que quizá una intimidad forzada con los incels era precisamente lo que necesitabas. Sí. En el Hice fondo es como el una tono, broma. porque el comentario me parece acertado y que lo haya vivido así, pero el hecho de que eso la haga sentir mal o de que quiera como, claro, como apuntar a un culpable por generar esa sensación en vez de ver, ok, ¿qué te pasa? ¿Cómo evoluciona eso con los días? Creo que es lo Claro. interesante. Claro, y no, sí, no. Y me has puesto en una... Claro, como toda ficción o como toda película, ¿no? Te confrontas con una realidad que no es la tuya y que yo sepa, los directores no vienen a preguntarte, perdona, ¿me autorizas a...? Sí. No, y estas como advertencias, bueno, muy como que ahora también la comida, o sea, todo tiene un sello, todo tiene una advertencia, que es rarísimo, ¿no? Como si uno no pudiera acceder a las cosas y enfrentarse a ellas y sacar sus conclusiones de Sí, también creo que tiene respecto mucho a que ver eso. tiene mucho que ver con Internet. De hecho, es bastante perverso la frase, si la piensas, de me has puesto en una intimidad forzada, que se te podría haber dicho a ti, ¿no? Me has puesto en una intimidad forzada Sí. con unos gamers violentos. Es perversa, es perverso porque parte de una premisa que es falsa, que es que tú puedes decidir a qué te confrontas en la vida, ¿no? Y creo que esa falsa idea tiene que ver con que cada vez más decidimos en Internet los contenidos que vemos nosotros, decidimos, el algoritmo además nos los personaliza para darnos exactamente lo que queremos antes de que lo pidamos. ¿No? Sí. Y hay esta especie como de burbuja de tu pequeño mundo virtual en el que navegas cuando estás en las redes sociales y que únicamente está ahí para reforzar quién eres y darte la razón ¿no? Y es una especie de... Claro, sí, yo lo que comentaba, que hace que el mundo se empiece a transformar en un género battle royale,
O sea, hay un mapa que cada vez empieza a ser más y más y más y más pequeño y eso también después es lo que genera como miles de problemas, ese algoritmo que te encierra, que te achica el mundo. Te achica el mundo. Y sí, en ese sentido, y conectándolo como el mundo que, bueno, ¿cuál es el sentido de hacer estas películas y las decisiones que uno toma? Yo en ese sentido con el corto y con las películas que estoy haciendo ahora, por ejemplo, no me interesan los influencers y no me interesa Instagram. Aunque yo pueda tenerlo, pero no me interesa hacer películas donde los personajes estén revisando Instagram porque de alguna forma, y en Alien 0089, si te fijas, ella casi que tiene como un internet medio de los 2000 o ocupa un navegador de los 2000 y está ocupando otro sistema operativo y dije, bueno, porque si uno no lo ve también representado en una película o en una ficción, quizás nunca se te va a ocurrir de que hay otras formas de poder ocupar tu computador. Y me interesa mucho más el computador, por ejemplo, que los celulares, porque creo que hay algo ahí que es interesante también de demostrar que cuando crecimos sí había como esta idea de que Internet podía ser un espacio más libre, donde podías conectar con alguien que nunca hubieras conocido si no fuera por Internet, y existían esas amistades, alguien hacía al otro lado del mundo, o llegar a una página súper específica de un tema muy random y ahora ya no ocurre. O sea, los navegadores te muestran lo que está pagado, lo que es más probable que te guste y muy asociado a ser un consumidor y a poder comprar algo. Y sí, y hacer estas películas para mí es un poco obligarse también a ir a esos rincones más distintos de Internet que ojalá no estén, sí. Desapareciendo. Sí. Sí, yo creo que están desapareciendo. Es que estoy en una época de mi vida muy pesimista y muy tecnopesimista. No sé tú qué opinas de esto, pero ayer di una charla y una chica me preguntó al final, pero tus pelis son distopías. Y yo le dije, es que yo creo que vivimos en una distopía. Sí, totalmente. O sea, no creo. O sea, sí. Como que en un minuto era ciencia ficción y distopía y ahora es documental. O sea, derechamente, no hay que imaginar nada. Y por eso también siento como un deseo incluso de ir hacia atrás, ¿no? Como de revisar qué nos llevó hasta acá o ver cómo era Internet antes, como no necesariamente ir como persiguiendo la nueva tecnología como a este ritmo acelerado. Bueno, algo interesante que ocurrió en Chile este año, también ocurrió en España, son los apagones y como el corte de todas las comunicaciones. Yo, mi versión optimista piensa que eso va a ocurrir y mi versión optimista está tranquila porque tengo una enorme cantidad de música en discos físico y películas en físico. O sea, yo soy muy mala para el streaming. Obviamente hay cosas que sí, pero como que no me fío al 100%. O sea, creo que hay que mantener una especie de arca en todos los sentidos, ¿no? Como, y por eso preocuparse de eventualmente, no sé cómo, tener un espacio, un patio, una casa, cosas en discos duros, o imprimir, o sí, también tejer un poco con distintos materiales. A mí por ejemplo, pienso en tu último corto que está grabado en 16, o en Alien, que mezclamos técnicas distintas, o la película nueva que estábamos haciendo, también con los efectos digitales que no sean tan digitales, que sean... O sea, creo que ahí si uno logra como mezclar más y no confiar y no depositar todo en una sola como dimensión o red o medio, veo que por ahí hay un camino. Wow, yo creo que no soy tan optimista. Creo que no hay manera de... O sea, el apagón me parecería genial. Sí. Los apagones. En España, además, se vivió como una especie de euforia erótica extrañísima con el apagón. ¿Ah, en serio? Pero no erótica en el sentido de que la gente se puso a... ¿no? Sino como que hubo algo del despertar de unos sentidos que parecían como aletargados durante el apagón y que de pronto la gente salió a la calle así. Yo no estaba en España, pero me lo han contado amigos, ¿no? Que estaban allí como que de pronto la gente salió a sus escaleras de su edificio, empezaron a hablar con los vecinos, todo el mundo salió a la calle, se sentaron todos en la calle y de pronto
con el apagón hubo una especie como de vuelta al cuerpo. Y cuando digo erótico me refiero a una vuelta como a los sentidos del cuerpo y una especie de despertar sensorial de la carne que me parece genial, me parece como súper interesante. Sí, esa es nuestra esperanza, el apagón. Claro, y al mismo tiempo estamos ahí metidas. Yo soy totalmente incapaz de salirme de ahí. Me encantaría ser una neoludita que no tiene redes, que no utiliza internet, que no tiene... el otro día estaba con Bertrand Bonello, que tiene un móvil que es un móvil del Pleistoceno. No tiene conexión a internet en el móvil. Claro. Solo recibe llamadas y solo puede llamar por teléfono. Y yo pensé, hostia, él está en otro nivel. O sea, él... Sí, ¿no? Él sí, ha él trascendido. percibe diferente. Claro. Tal vez ve más colores. Sí, y me encantaría estar en ese nivel de serenidad y de conexión con el mundo, de conexión real con el mundo, no de conexión virtual. Sí. Pero desgraciadamente yo no estoy ahí, no soy capaz de luchar contra eso. O sea, me siento muy atrapada en Internet. Y mi propio trabajo, ¿no? Nuestro trabajo también lo requiere de alguna manera. O sea, Sí, totalmente. la autopromoción, el estar siempre ahí, ¿no? Colgando lo que pasa, ser un personaje medio público. A mí todo eso lo llevo muy mal, no me gusta nada. Sí, no, es difícil. Y no hay mucha salida, pareciera, ¿no? Como lo que hablábamos antes también de la industria y cómo se producen y se hacen las películas y lo que te exige, que básicamente es todo. Sí, bueno, es que es volver un poco al tema de que hablábamos al principio, de lo de la industria, que a mí me desespera bastante. También estaba pensando en algo que quería mencionar brevemente, que es el propio tema de Movie, que hace que este podcast es un podcast de Movie, y bueno, y que tuvo toda esta polémica Sí. por lo de las inversiones de Sequoia Capital, que tienen inversiones, bueno, que tienen dinero sucio, ¿no? Que tiene que ver con una startup israelí. Y bueno, yo de hecho me quité de Movie, o sea, yo me cancelé mi suscripción en ese momento. Firmamos esta carta para que Movie corte sus vínculos con Sequoia Capital. Y todo esto para decir que Jim Jarmusch y su última película está distribuida por Movie y creo que producida por Movie. Y en una rueda de prensa le preguntaron, ¿no?, por esto y habló y dijo algo así como que hagas lo que hagas en esta industria, si rastreas el dinero hacia arriba, siempre vas a encontrar dirty money. Como no hay una manera de no crear en la contradicción, claro. Porque el propio medio en el que estamos creando, o sea, la propia industria en la que estamos creando es en sí misma, por ser una industria de ese nivel, además que mueve tanto dinero, es en sí misma dinero malo, sucio, ¿no? O sea, que no... Quiero decir, que viene de bancos, que viene de fondos de inversión que tienen vínculos con la Armada de Israel, o sea, como... Y es otra vez como esta contradicción de cómo navegar que la dimensión industrial de nuestro trabajo, ¿no?, de nuestro oficio, que a mí me genera mucha ansiedad. O sea, me genera como mucha contradicción todo el rato, ¿no? De recibir una beca de un banco, ¿no? Yo odio a los bancos. Espero que los bancos que me dieron la beca no escuchen este podcast, pero ¿cómo acepto este dinero? No lo acepto, ¿no? O una marca de lujo, ¿no? De pronto te financia una marca de lujo. Yo estoy en contra de la industria del lujo, pero tengo que trabajar. Claro. Y tienes que hacer tu película de alguna forma. Es como, para mí, creo que deja en evidencia como lo que sabemos que es nuestro sistema, cómo funciona y todo lo que conllevó también a que funcionara a niveles de que se atraviesa cualquier frontera y está todo, o sea, lo que dices tú, cómo se rastrea el dinero y a dónde nos lleva. Si te pones a hacer ese ejercicio, o sea, vas a pasar por todo, vas a pasar por las farmacéuticas, vas a pasar por la guerra, vas a pasar por... y así mil contradicciones. Yo lo hablaba con el sonidista de Alien, que está mezclado en Atmos, y cómo las tecnologías más pro de sonido se desarrollaron durante la guerra o durante la creación para poder entender de dónde viene el enemigo. Entonces sirve como un sistema de escucha 360. Entonces, claro, como, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos posicionamos y de qué manera podemos contar
historias y yo creo que tiene que ver con eso de entender esa contradicción y habitarla también. Y en ese sentido me pareció interesante, ¿no?, esta postura de Jarmusch de decir, de alguna manera acepto estar aquí, pero al mismo tiempo me cago en un poco como, o sea, como lo critico súper abiertamente, ¿no? Y como, porque claro, la alternativa es cortar lazos o desaparecer, ¿no? O buscar maneras muy, muy alternativas de hacer las cosas que ¿por qué no? Si es que ¿por qué no? Pero... Claro, a mí me pasa, por ejemplo, con la música, que muchos músicos sacaron su catálogo de Israel en Spotify, pero es que Israel no solo recibe, o sea, Spotify no recibe dinero, sino que ellos invierten directamente en armas. Entonces no tiene ni un sentido también, y yo creo que es muy personal la manera que nunca va a ser coherente como por libro, como perfecta, pero sí como que tú tomes las decisiones que te hacen sentido y sabiendo que esas decisiones van a ser contradictorias de manera como lógica, pero que sean las que tú decides hacer. O sea, yo voy a financiar esto de esta forma y voy a recibir este dinero y este dinero quizás lo voy a donar o lo voy a usar para esto y así voy a subvertirlo y cambiarle su uso y estoy dispuesta a abandonar esta y esta tecnología, pero quizás no voy a estar dispuesta a abandonar otra y así estamos, sí, navegando sí. como... Navegando, yo creo que lo importante es como ver de qué manera se van como chocando y rompiendo y como dices tú, Jarmusch, bueno, soy parte de esto, no tengo cómo salirme, pero en los momentos en los que sí voy a hacer un alto o voy a enunciarlo. No sé si te has quedado con alguna pregunta en el tintero o... Yo es que tenía un montón de preguntas. También te quería preguntar por lo del mapa fílmico de un país que me parecía súper interesante. Pero sí, ese proyecto de mapa fílmico a mí me parecía interesante porque justamente era una estrategia de hacer películas colectivas. Bueno, el cine es bastante colectivo, a veces uno puede hacer una peli solo también desde su escritorio, pero esta idea también de diluir el autor y ser un colectivo soluciona hartas cosas, también de promoción, de cómo ser varios responsables de los proyectos y poder articularse de esta forma es algo que me interesa, porque con ese colectivo era inicialmente una página web, pero luego fueron diferentes películas, ¿no? Sí, y hechas por 15 realizadores o 13 o 10, o sea, y es interesante, es como otra estrategia de abordar el trabajo que hacemos, que a veces tenemos como, claro, la figura del director también, a mí, de hecho eso es algo que me genera a veces más conflicto, la figura del director como la persona principal de una película, siendo que en mi caso, mis productores fueron mis roomies, son mis mejores amigos, o sea, son como... Sin ellos las películas no existirían y no serían lo que son y nos compartimos textos, referencias, o sea, estamos creándolas muy en conjunto. Ay, me encantaría tener esa relación con mis productores. Yo creo que hay que subvertir un poco ese... A mí en la universidad me lo enseñaron muy así, como esta es como la estructura de en que se organiza un rodaje y los cargos y pienso que se puede hacer diferente. Total, pero bueno, 15 directores al final, no estabais los 15, o sea, cada uno aportaba una secuencia o... Ahí va variando, claro, es como tener bueno, el proyecto se basa como en una visualidad muy específica, como plano fijo, de cierta duración, entonces como que todos entienden, es como hay una unos tarea, códigos, ¿no? hay como una gramática, ajá. Sí, una gramática en común, entonces después el que esté más cerca del lugar o nos separamos los personajes a seguir, claro, como que te llega un mensaje de texto como ser medio Batman y ahora en tal lugar, ¿puedes ir a grabar? Sí, puedo, o sea... Wow. Era interesante, pero obviamente habían un guionista, un director general que va organizando, pero sí estaba más como diluido ese rol de director y funciona. O sea, puede funcionar, pero obviamente también creo que son cosas como son estructuras que tienen, o sea, funcionan si es que también funcionan por un objetivo temporal acotado. Creo que
nos tenemos que ir, sí, pero un placer. Me encantaría conocerte en persona y no cuando estés por España igual. Sí, yo creo que voy a tener que ir sí o sí este año por la peli, así que ahí te escribiré y si pasas por México, ya sabes. Sí, pasa. Bueno, fui hace poco, como te decía, me encantó y me encantaría volver, o sea que me encantó. O sea, voy a volver seguro, no sé cuándo, pero Sí, igual sí. incluso hay posibilidades, me han dicho, igual hay una posibilidad de distribución de los cortos en México y en ese caso creo que iría también como a hacer un pequeño tour de México con mis 3 cortos en una sesión, ¿sabes? Como... Ah, estaría genial. Y obviamente yo creo que muchas personas interesadas también en ese cine. Yo creo que aquí no hay tanto así de grabar con lo que hay, con grabar como la pantalla, el computador. O sea, estaría bueno que vinieras y conversar de tus procesos. Y te invitamos a hacer el conversatorio. Genial. Post-proyecto. Me encanta. Bueno, un abrazo. Bueno, sí. Chao. Que estés muy bien. Que vaya muy Chao. bien. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 9ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Lisandro Alonso, Paula Gaitán, Ariana Harwicz, Milagros Mumenthaler, Luis Ortega, Jimena Cuevas, Isabel Coixet, Fernanda Valadez, Iván Fund y Jonás Trueba. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Valeria Hoffman y Gala Hernández López. Idea: F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción: Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos: F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones: Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones: Fernando Peña. Coordinación de invitados: Mónica Pérez. Edición y música original: Andrés Solís. Voz: Elvira Liceaga. Marketing y comunicación: Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Valeria Hoffman en México, Andrés Solís en NAF Audio. Grabación de Gala Hernández López en Alemania, Vanja Kovacev en Soundground Studio Berlín. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2025.